diferentes puntos de Estados Unidos que también experimentaron un mover similar. Así que, Freddy, estos avivamientos desde el principio han sido muy importantes. A mí siempre me gusta hablar de los cuatro principios, ¿no? En las Escrituras, ¿no? Génesis 1, que vemos que está todo el caos, el desorden, y viene el Espíritu Santo, ¿no? Y dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, y, ¿no? Y ahí hay un acto creativo de Dios. Dios crea, ¿no? Todas las cosas. Así que hay un avivamiento, ¿no? El espíritu de Génesis 1, ¿no? Luego en Edras, ¿no? Vemos, ¿no? Cómo el Señor trae el poder, la palabra, la Torá, nuevamente al centro de la congregación. La gente se compunge, se arrepiente de sus pecados, ¿no? Hay todo como una reconversión, ¿no? Y un nuevo comienzo en Edras 1 para adelante. Y luego vemos en Mateo 1 el nuevo pacto, la nueva narrativa, ¿no? El Mesías prometido, ¿no? Y las palabras de Juan anticipando a este, ¿no? Cordero que quita el pecado del mundo, que no es digno de atar sus sandalias, que yo bautizo en agua, pero él va a bautizar en fuego y en espíritu, ¿no? Y luego en Hechos 2, ¿no? 1 y 2, donde vemos entonces el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Sobre todas las personas. Pedro trayendo la palabra, ¿no? De Joel 2, diciendo que este es el cumplimiento del profeta en Joel 2, de que en los posteriores días derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, ¿no? Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros siervos van a profetizar. Es una cosa de todas las generaciones, hombres, mujeres, un movimiento, ¿no? Como se lo había imaginado Moisés en Deuteronomio 11, ¿no? Ah, que todo el mundo sea impactado por el Espíritu Santo y que profeticen, ¿no? El poder de la palabra y el Espíritu. Yo creo que este encuentro de la palabra y el Espíritu ah, que ocurre en los avivamientos, en los renacimientos, en los despertamientos espirituales, es lo que vuelve a hacer que la iglesia se focalice en la misión. Porque después de cada avivamiento, Freddy, hemos visto a una iglesia movilizada, enviando misioneros, transformando la sociedad, no haciendo cosas increíbles. Y podemos recordar, mira, estaba el otro día leyendo algunas cuestiones de, de los grandes avivamientos en la historia, ¿no? Porque la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es clara en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento de forma clara. Hay varios versículos que nos apuntan, no mencioné Joel 2, Isaías 32, 15 dice, hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros, entonces el desierto se volverá un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. ¿No? Isaías 44:3 dice que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco, derramaré mi espíritu sobre toda tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, ¿no? Y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Qué linda las expresiones. Ezequiel 39:29. Ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu, ¿no? Sobre Israel. Yo, el Señor, lo afirmo, ¿no? Esa noción de derramar a su espíritu, ¿no? Zacarías 12:10, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y súplica. Es interesante que cada movimiento espiritual genera hambre espiritual. Cada despertamiento espiritual genera hambre espiritual, ¿no? Y la gente busca a Dios de una manera extraordinaria, ¿no? Hay un espíritu de arrepentimiento, ¿no? Y de búsqueda de un profundo amor, ¿no? A Jesús, ¿no? Y eso es muy, muy bonito. Pero luego vemos a través de la historia también que muchas veces apuntamos al avivamiento que hubo en Azusa Street, ¿no? En la Correcto. calle 312, ¿no? Azusa, ¿no? En 1906. Pero antes de Azusa hubo un movimiento en Topeka, Kansas, ¿no? Espiritual,
¿no? Luego bajó a Texas, ¿no? Pero generalmente los historiadores pentecostales toman a Azusa como que fue el generador del avivamiento global. Pero cuando uno estudia un poquito más los avivamientos, uno se da cuenta de que hubieran otros avivamientos tan importantes como el de Azusa, por ejemplo, el de Gales, ¿no? El de Gales en 1904. Este fue un movimiento, este fue un movimiento muy fuerte que solamente en 2 años más de 100.000 personas, ¿no? Aceptaron al Señor Jesús. Y en ese tiempo Inglaterra tenía unos 5 o 6 millones de habitantes nomás. Un poquito más grande que Uruguay. Pero, Rance Powell entonces, fue uno de los protagonistas en ese avivamiento. exacto, claro. Y más de 100.000 personas se convirtieron al Señor, todo tipo de milagros, ¿no? La gente se convirtió, se cerraron los bares, la gente ya no tomaba, ¿no? Se fueron a adorar al Señor, ¿no? El Señor comenzó a cambiar. Fue tanto la transformación social que dice que los policías estaban desocupados, ya no tenían qué hacer y los jueces no tenían nada que juzgar. Imagínate tú la transformación que puede ocurrir, ¿no? Las prostitutas se convirtieron, las prostitutas eran ahora las que enseñaban las clases, ¿no? De la palabra, ¿no? Las ex prostitutas no convertidas organizaban estudios bíblicos. La gente que debía dinero o sea, que debía dinero fue a pagar sus cuentas, no solamente a cristianos, sino a los inconversos mismos, ¿no? Bueno, experimentaron todo tipo de milagros y fue muy, muy fuerte esa experiencia, ¿no? Que ocurrió, que también influyó, ¿no? Ese avivamiento de Gales en 1904 influyó de alguna manera también a lo que ocurrió en 1906 en Azusa. Ah, pero también hay que resaltar, por ejemplo, que hubo otro avivamiento en África, y ese avivamiento en África fue bien interesante porque precede, ¿no? Ese avivamiento ocurre en el sur de África, ¿no? Y eso ocurre en la guerra de Boer en 1899 a 1902. Eso fue antes incluso que el de Gales, ¿no? Los prisioneros, a los prisioneros prisioneros se les llevaba a dos ubicaciones, a los prisioneros de guerra, ¿no? Se les llevaba a dos ubicaciones diferentes. Una se les llevaba a las Bermudas, ¿no? Como prisioneros de guerra, y a otras a Ceilán, y se experimentaron un derramamiento del Espíritu Santo. Según un observador, los prisioneros de guerra, ah, como se les llamó, se llegó a llamar prisioneros de guerra del avivamiento, prisioneros de guerra del avivamiento, porque el avivamiento ocurrió entre los prisioneros, ¿no? Ah, y esto ocurrió porque se implementó una oración entre los prisioneros extraordinaria, ¿no? Comenzaron a predicar convicción de pecado, confesión, arrepentimiento, con conversiones duraderas y cientos de alistamientos para el servicio misionero, ¿no? Toda esa gente comenzó a ser movida por el Espíritu Santo, y cuando regresaron a sus patrias, ¿no? A su patria, a Sudáfrica, el avivamiento barrió, ¿no? Literalmente con Sudáfrica, ¿no? Am, eso fue un avivamiento muy importante, que también no se habla mucho de ese avivamiento, pero eso fue antes que Azusa, y tuvo un tremendo alcance, ¿no? Y luego otro avivamiento interesante fue en 1904. No, quería mencionar otro avivamiento en Corea del Sur, ¿no? En Corea del Sur, pero antes de mencionar ese, el avivamiento de Mukti en India en 1905. Y eso fue interesante porque aquí había una mujer llamada Pandita Ramabai. Ella era una rareza, ¿no? En la India a finales de 1800 porque era mujer y extremadamente bien educada,
nació de una alta casta, Brahman, una viuda, y ella era cristiana. La verdad es que era brillante, hablaba 6 idiomas, memorizaba grandes cantidades de porciones bíblicas y otros escritos sagrados, y ella tenía un llamado hacia las mujeres. Estamos hablando de 1904, 1905. Aunque era educada y de una casta alta, también era una viuda que se había casado por debajo de su casta, lo que la contaminaba a los ojos de los compatriotas, porque tú sabes, no hay mucho clasismo. Y para continuar con su educación, Ramabai viajó a Inglaterra y allí, en su viaje a Inglaterra, durante esos 3 años, entra en contacto con el avivamiento de Gales, ¿no? Al regresar a la India, entonces, Ramabai inició varios ministerios y creó un ministerio entre las viudas, se dedicó a la educación de las mujeres, e inició varios ministerios de evangelización con esas mujeres. Un ministerio se llamaba Mukti, que significaba salvación, y era un refugio para niñas indigentes. Y Ramabai había oído hablar del avivamiento galés y de otro avivamiento que estaba ocurriendo en Australia. O sea, ya habían otros avivamientos impactando su ministerio. Ella envió a su hija y a una mujer amiga, Manny Abrams, una misionera estadounidense que asistía a Ramabai, a viajar a Australia para ver lo que estaba sucediendo en ese avivamiento de Australia y a aprender lo que se necesitaba para traer un avivamiento a la India. Y estas dos mujeres regresaron con la convicción de que la oración y el derramar la vida, ¿no?, al Señor era necesario para experimentar el avivamiento. Entonces la misión Mukti instituyó la oración ahí en India, ¿no?, diaria, especialmente temprano en la mañana, donde 70 mujeres comenzaron una reunión de oración todos los días, y esta oración diaria gradualmente creció más o menos a unas 500 personas, ¿no?, orando diariamente por un derramamiento del Espíritu Santo, y Dios contestó sus oraciones de una manera poderosa, ¿no? Un informe señala que las muchachas, las mujeres que oraban provocaron un genuino avivamiento lleno del Espíritu, con señales, prodigios, lenguas, milagros, visiones, profundo arrepentimiento, miles de conversiones entre 1905 y 1907. Como un resultado, Mukti es acreditado por preparar más de 1.000 mujeres evangelistas que iban 2 veces a la semana a todas las aldeas predicando el Evangelio. Fue un movimiento dirigido por una mujer hacia mujeres, y las mujeres evangelizando mujeres empoderadas por el Espíritu Santo. Y es interesante porque esta conexión del ministerio Mukti, ¿no?, de esta hermana, tuvo conexiones con misioneros metodistas en Chile, y tú sabes que en 1909 ocurre un gran avivamiento pentecostal en Valparaíso, Chile, ¿no?, que inicia y que arranca entonces la iglesia metodista pentecostal, que pasa a ser en los años 60 la iglesia metodista pentecostal, una iglesia local metodista pentecostal, la iglesia más grande del mundo. Tenía 600.000 miembros. Una Wow. iglesia fue la más grande antes que la de Cho, en Corea del Sur, que llegó al 1.000.000 de miembros. Y eso fue el avivamiento de Valparaíso. Ya estamos hablando de mi país, ¿no? Este fue también extraordinario, donde los marinos se convirtieron, dejaron la borrachería, la prostitución, se caía la gente, se desmayaba con la presencia del Señor. Algo muy similar de lo que ocurrió en Argentina en la década de los 80 con Anacondia y las campañas. ¿Te acuerdas que a veces querían sabotear las campañas de Anacondia, y a 2 o 3 kilómetros de distancia la gente se desplomaba bajo el poder del Espíritu, ¿no? La gente se volcó a las iglesias. Yo ya estaba como con Fernanda de misionero ahí en Buenos Aires en 1986, y venían, nosotros vivíamos en la capital federal, nos golpeaban la puerta gente todos los días, de 2, 3, 4 de la mañana, para preguntarnos cómo podían aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, como su Señor y Salvador personal. O sea, hubo un avivamiento genuino en Argentina que duró entre 8 y 10 años, donde todas las iglesias del país se llenaron.
y crecieron otras, y habían expresiones y cultos que duraban toda la semana. Nuestra iglesia que nosotros tomamos en el 86, una iglesia con 16 personas que nos dejó Valdo Pupilo. A los 3 años ya teníamos unas 550 personas, 3 servicios los domingos. Había otro pastor cerca de nosotros que alquiló un cine y tenía 10 servicios, uno tras otro, de lunes a domingo. Y habían colas de gente esperando para entrar al servicio. Y ese fenómeno ocurrió en varios lugares de Argentina, donde la gente se volcó, ¿no?, a buscar a Jesús y experimentar esa transformación de vida. O sea que todos estos avivamientos, Freddy, despiertan a la iglesia. Estábamos hablando de la iglesia dormida, ¿no? Despiertan a la iglesia, ¿no? Y le hacen traer conciencia, ¿no?, a cuál es su naturaleza, su misión, ¿no? Experimentamos una transformación social que debe impactar, ¿no?, a la sociedad de una forma positiva y, y seguir cumpliendo entonces la misión del Señor. Así que a grosso modo, no quería y gracias por esa pregunta, porque hoy necesitamos orar más que nunca, ¿no? Esa oración, ¿no?, de que el Señor renuévanos, ¿no? Bautízanos, renuévanos y haznos experimentar ese mover de tu espíritu, ¿no? La palabra del Señor, me gusta el versículo en Habacuc 3:2, ¿no? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Estos tiempos necesitamos que el Espíritu Santo avive su obra, ¿no? Y solamente, Freddy, yo creo que una renovación, un reverdecer, una, una unción del Espíritu, un avivamiento espiritual, es lo que va a llevar a la iglesia a otro nivel de operación. Y el avivamiento lo generamos nosotros, Dios, ambos. Yo creo que los avivamientos vienen de Dios, ¿no? Vienen de Dios. No los podemos articular, no nos podemos planificar, no nos podemos generar nosotros. Lo que sí podemos hacer nosotros es orar, ¿no? Y buscar la presencia del Señor, orar. No, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Tráenos un avivamiento que despierte a la iglesia, que aleone a la iglesia, ¿no? Que despierte a este gigante dormido, porque estamos en tiempo peligroso y necesitamos una iglesia que active a toda la membresía, el espíritu que active a toda la membresía de nuestra iglesia, para que todos y todas puedan ser activados espiritualmente en sus dones y en sus ministerios, y salgamos, ¿no?, al área pública a transformar nuestra sociedad, no políticamente, sino espiritualmente. Porque una vez que transformemos a la sociedad espiritualmente, obviamente va a haber una incidencia social y una incidencia política, tendría que haber. El objetivo de Jesucristo no fue tomar el trono de emperador romano, o sea, de echar abajo el imperio romano. Él vino a morir y a resucitar porque quiso solucionar el tema del pecado de la humanidad. Ahí está la iglesia parada en esa agenda. Tenemos que confrontar el pecado de la humanidad y darle una oportunidad de una vida nueva en Cristo, en el Cristo resucitado, para que la gente crea que en Dios, en Cristo, tenemos esperanza y que nada va a poder derrumbar el plan salvífico de Dios. Por eso tenemos que abrigar esperanza de que ninguna agenda maligna va a destruir el plan de salvación de Dios. Dios tiene un plan de salvación para la humanidad y la iglesia es su agente misional más importante o principal. Qué bueno, has respondido con mucha sabiduría todas estas preguntas que consideramos súper importantes en nuestro contexto, que no es tan religioso como Estados Unidos. Y una última pregunta que tiene que ver con esto, me quedó sonando lo que dijiste, duró 8 años.
¿Por qué duró 8 años y no se extendió hasta el momento? ¿Qué es lo que a tu entender incide para que el avivamiento se vaya de alguna forma apagando, algo que no debería suceder, pero sucede? Eh, ¿Cuál avivamiento tú dices, el de la El, India? O, Uno que dijiste duró 8 años, no sé cuál de ellos fue, pero en definitiva, en la Argentina hay un mover de Dios oh, todavía, no, pero mencioné no de Argentina. Sí, mencioné el de Argentina que me duró yo creo que entre 8 y 10 años. al Eh, correcto. sí. No, yo creo que los avivamientos, el fervor del avivamiento, en todos los avivamientos han tenido como que un periodo, am, y al despertar la iglesia se organiza, se vuelca a las misiones, a la evangelización, se organiza para transformar, para hacer un trabajo y responder a la misión Dei, a la misión de Dios y a la gran comisión. Todos los avivamientos han movilizado a los misioneros, ¿no? A América Latina. Mira cuántos misioneros ha mandado a Argentina. Después de esa experiencia, comienza todo un desarrollo, todo un fervor misionero y comienzan a salir misioneros argentinos, uruguayos, chilenos y de América Latina por todo el mundo. Ahora hay misioneros latinos por todas partes. Qué Tiene que ver bueno. con... ¿Mm? Am, yo creo que los avivamientos son como esos fuegos que surgen, ¿no? Y contagian, ¿no? Como que cargan las baterías, llenan el carro de gasolina, ¿no? A la iglesia de gasolina y la iglesia tiene gasolina para avanzar y cumplir con su misión. Ah, una iglesia debería mantenerse en ese fervor. Y yo creo que hasta cierto punto nos mantenemos. Por ejemplo, todas las convenciones que yo voy y participo, no, año tras año en diferentes países, tú ves al Señor bautizando con su Espíritu Santo, tú ves al Señor sanando, ves al Señor movilizando la iglesia. Am, yo recuerdo un avivamiento que tuvimos, porque hay avivamientos locales que crecen, ¿no? Y a veces afectan una localidad, una ciudad, una nación, a veces salpica y se contagia todo un continente o el mundo completo, ¿no? El de Azusa, ¿no? También salpicó y todo el mundo fue impactado por el avivamiento de Azusa en 1906. Este, pero yo cuando era joven fui a un campamento en Lampa, esos campamentos juveniles que hacemos en la Iglesia de Dios, hacíamos, creo que todavía se hacen, pero en ese tiempo, en mi tiempo eran, y capaz que en tu tiempo también, en carpas hechas, ¿no? Con sábanas y bien humildes, ¿no? Los campamentos, 100, 200 jóvenes nos íbamos al lado de un río, debajo de los árboles, ¿no? Y estábamos ahí 4, 5, 6 días, ¿no? Estudiando la Biblia, orando, cantando, buscando al Señor. Y en uno de esos, creo, yo tenía unos 16 años. Después me tocó, esa noche yo era muy jovencito, pero di un mensaje, y no me acuerdo de qué prediqué, algo muy simple, ¿no? El Señor se movió algo en el altar ahí, luego nos fuimos a nuestras carpas, pero como a las 2 horas comenzaron a salir los jóvenes cantando, hablando en lenguas, ¿no? Y a reunirse en el centro del campamento. Fue una cuestión muy orgánica, muy natural, nadie llamó, nadie sacó a la gente de las carpas, la gente fue saliendo y uniéndose a las alabanzas, a hablar en lenguas, gente siendo bautizada por el Espíritu Santo, otros que estaban poseídos siendo liberados. Estuvimos, Freddy, toda la noche, sin darnos cuenta, de las 10 de la noche, ¿no? Hasta las 6 de la mañana, sin parar, en ese avivamiento. Es más, vinieron unos helicópteros, recuerdo, porque habían algunos vecinos del campo, habían mandado a llamar a los bomberos porque se estaba incendiando el monte. Y no era que se estaba incendiando el monte, era una cuestión espiritual, era el avivamiento, ¿no? El Señor multiplicó los alimentos, llegó más gente y ya habíamos ido como 100 personas, terminamos como 250 personas ahí, las provisiones fueron multiplicadas, se bautizaron jóvenes en el río, ¿no? Y cuando terminó ese campamento,
todos nos fuimos a nuestras iglesias locales y el avivamiento entonces se contagió en esas iglesias locales. Y Freddy, ese año, más de 1.000 jóvenes fueron bautizados con el Espíritu Santo en todo el país, dentro de las iglesias de Dios, ¿no? Qué Que tremendo. fueron los jóvenes que habían ido al campamento, pero que llevaron ese avivamiento a sus iglesias. Así que yo creo que de una u otra manera el avivamiento sigue, claro, con mayor o menor fuerza. Hay avivamientos que parecen pandemias, no como la última pandemia del COVID, que en un año, en pocos meses, ¡boom!, ¿no? Todo el mundo fue infectado, por así decirlo. Lo mismo ocurre con los avivamientos. ¿Cómo se infectó la gente? A través de los contactos humanos, ¿no? Gente viajando, ¿no? Bueno, el avivamiento ocurre lo mismo. ¿Cómo se contagia la gente con el avivamiento? Es a través de las personas, ¿no? A través de las personas. Es algo bien interesante cómo ocurre el avivamiento. Ah, Así que yo creo que estamos, y hay personas que están profetizando y le están llamando a algunos hermanos, el pastor Nico de Indonesia, está hablando de un tercer Pentecostés. Está hablando de un tercer Pentecostés, a un movimiento espiritual, según él, que va a surgir desde Asia, ¿no? Y que va a dar la vuelta, ¿no? Completa hasta volver a Jerusalén. Esa es su oración y esa es su expectativa, de que viene otro avivamiento más grande de todos los avivamientos que hemos tenido, que va a movilizar a la iglesia global. ¿Te imaginas tú que estos casi 1.000 millones de pentecostales, ¿no?, se despierten en un nuevo fervor, en un nuevo empoderamiento espiritual y se activen en la misión y sean obedientes al Espíritu? Porque eso es una cosa que perdemos cuando nos enfriamos, la obediencia, Freddy, la obediencia. Correcto. Dejamos responder al impulso del Espíritu. ¿Te acuerdas tú en esos momentos cuando estábamos totalmente avivados espiritualmente, que íbamos en un bus y el Espíritu nos impulsaba a predicar y predicábamos en el bus o en la calle a alta voz? Yo recuerdo en ese avivamiento que te dije de Chile, que de regreso del campamento en el tren, como jóvenes predicábamos, ¿no?, en los vagones, y recuerdo que gente, al llamado de estos jóvenes inexpertos, pero bajo la unción del Espíritu, toda la gente del vagón de rodillas en el tren, ¿no? Tremendo. Humillados, ¿no? Arrepintiéndose de sus pecados y buscando al Señor, ¿no? De una manera increíble. Entonces, sí, yo creo que un avivamiento nos aceleraría, ¿no? El trabajo. No hay ninguna estrategia humana, eclesiástica, ningún trabajo de organización humana que pueda superar lo que el Espíritu puede hacer en poco tiempo a nivel nacional y global, ¿no?, a través de un avivamiento. Muy bien. Para terminar entonces esta extensa entrevista, te pediría que hagas una oración para que aquella persona que nos ve y ha escuchado acerca de este mover de Dios y lo que Él mismo puede generar en sus vidas, bueno, la persona dice, ¿cómo puedo acceder a ese mover de Dios, a esa bendición? Bueno, que dirijas una oración y ores por los televidentes, por favor. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido con el pastor Freddy. Gracias porque tú nos has llevado, incluso sin organizarnos, a hablar sobre la necesidad de un avivamiento. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu, porque fue el Espíritu que tú le prometiste a tus primeros discípulos a que no salieran de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de Dios, ¿no? Ese poder espiritual, ese bautismo del Espíritu Santo, esa manifestación clara de la fuerza de tu Espíritu. Señor, hoy en el siglo XXI, más de 2000 años, Señor, de la primera experiencia, necesitamos tener un nuevo Pentecostés. Si bien es cierto, la iglesia ha venido experimentando a través de la historia tremendos movimientos espirituales, Señor, necesitamos un renuevo hoy. Necesitamos que hoy tú nos levantes con la unción de tu Espíritu, que la iglesia se pueda doblegar,
que la iglesia se pueda humillar, que podamos confesar nuestros pecados, nuestros desaciertos, que podamos arrepentirnos de nuestra desobediencia y que podamos, Señor, abrirnos, generar un espacio para la manifestación de tu Espíritu Santo. Aviva tu obra en medio de los tiempos, oraba Habacuc. Señor, necesitamos hoy experimentar esa paz profunda que solamente tú puedes dar. Necesitamos hoy escuchar una vez más tu voz pidiéndonos ir, así como tú viniste y fuiste, eh, que nosotros podamos ser obedientes a la dirección del Espíritu Santo, a la dirección de nuestro Señor Jesús, que seamos obedientes para responder al impulso de tu Espíritu y poder comunicar las nuevas buenas del Evangelio, y que podamos, Padre, ser movidos por tu Espíritu para la tarea misional, evangelizadora. Si nos quedamos callados, si no levantamos nuestra voz, ¿cómo creerán? Si no vamos, si alguien no nos envía, ¿cómo creerán? Señor, te damos gracias porque hoy pensamos que tú estás ya comenzando un movimiento global